La relación entre Jungkook y Jimin es una de esas que cuanto más se observa, más difícil resulta de definir. No porque sea confusa, sino porque parece moverse en un terreno donde las etiquetas se quedan cortas. Es profundamente linda de ver, de esas que despiertan sonrisas automáticas y suspiros silenciosos, pero al mismo tiempo es increíblemente compleja de explicar, porque no se construye a partir de grandes declaraciones ni de gestos exagerados, sino de acciones pequeñas, casi imperceptibles, que juntas terminan formando algo mucho más grande. Como fans del Jikook, muchas veces nos encontramos reaccionando con emoción inmediata frente a ciertos momentos, gritando por dentro, compartiendo clips una y otra vez, y aún así quedándonos sin palabras cuando intentamos explicar qué fue exactamente lo que nos conmovió tanto. Y es que no siempre se trata de lo que hacen, sino de cómo lo hacen, de la naturalidad, de la ausencia de filtros, de esa comodidad tan evidente que no parece pensada para ser mostrada, pero que inevitablemente queda expuesta. Son gestos, miradas y actitudes que se sienten íntimas, no porque sean explícitas, sino porque transmiten cercanía real. Una cercanía que no se actúa, una cercanía que no necesita justificación. Y muchas veces esa dinámica recuerda inevitablemente a la de una pareja, no porque se quiera imponer una narrativa, sino porque el nivel de confianza que se percibe es algo que no se ve todos los días, incluso entre personas muy cercanas. Y dentro de todos esos momentos que llaman la atención del fandom, hay algunos que destacan de manera especial, no por ser espectaculares ni dramáticos, sino por ser tan simples y tan espontáneos que terminan descolocando a quien los observa. Uno de esos momentos ocurrió durante una prueba en Are You Sure?, una dinámica aparentemente inofensiva, casi trivial, diseñada para generar reacciones divertidas y situaciones ligeras. El reto consistía en permanecer con los ojos cerrados mientras probaban distintos alimentos, con el objetivo de adivinar el sabor exacto de lo que estaban comiendo. Nada fuera de lo común. Nada que anticipara que ese pequeño juego terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y analizados por el fandom. En esa dinámica, a Jimmy le tocó un chocolate que tenía alcohol en su interior. Al morderlo, el sabor lo sorprendió de inmediato. No hubo tiempo para procesarlo con calma ni para reaccionar de manera contenida. Su expresión fue clara, honesta, completamente humana. Un gesto de disgusto mezclado con sorpresa, seguido de una reacción instintiva. Devolvió el contenido líquido que tenía en la boca directamente al plato. Fue una escena graciosa, muy espontánea, casi adorable en su sinceridad. Incluso con los ojos vendados, se podía percibir perfectamente que el sabor lo había tomado totalmente desprevenido. No hubo exageración ni dramatismo, solo una reacción real ante algo que no esperaba. Hasta ese punto, todo parecía parte normal del juego. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que dejó a tantos en silencio por unos segundos, no fue la reacción de Jimin en sí, sino lo que ocurrió justo después. Porque fue ahí donde la escena tomó un matiz completamente distinto. Cuando llegó el turno de Jungkook para probar y adivinar el sabor, colocó su mano en el plato y llevó a su boca aquello que había allí. Lo hizo con total naturalidad, sin detenerse, sin dudar, sin mostrar ningún tipo de incomodidad. En un primer momento, para algunos, el gesto pasó casi desapercibido. Parecía lógico pensar que simplemente había tomado un pedazo de chocolate que había quedado intacto. Sin embargo, al observar la escena con más atención, al analizar el orden de los movimientos y lo que había ocurrido segundos antes, se hizo evidente que no se trataba de un chocolate intacto. Jimmy no llegó a masticarlo. Apenas mordió, sintió el sabor fuerte del alcohol y dejó caer el contenido líquido del centro. Ese contenido había estado en su boca. Y fue exactamente eso lo que Jungkook probó después. No hubo edición que suavizara el momento. No hubo cortes bruscos. Todo ocurrió de manera continua, fluida, sin énfasis, como si no tuviera nada de extraordinario.
Y precisamente ahí fue donde muchas personas quedaron completamente impactadas. Porque, siendo honestos, este no es un gesto común. No es algo que la mayoría de las personas haría sin pensarlo. Probar algo que otra persona acaba de expulsar de su boca mezclado con su saliva es un límite muy claro para casi todos. Un límite que suele generar rechazo inmediato, incomodidad o, como mínimo, una pausa de duda. Pero en este caso, no hubo nada de eso. Jungkook no mostró sorpresa, no hubo risa nerviosa, no hubo gesto de asco, no hubo incomodidad visible, no hubo ese segundo de vacilación que suele aparecer cuando uno se da cuenta de que está cruzando una barrera. Simplemente lo hizo, como si fuera lo más natural del mundo. Y ese es el detalle que más resonó entre quienes observaron la escena. No fue el gesto en sí, sino la naturalidad con la que ocurrió, porque no se sintió como una acción pensada, ni como algo hecho para provocar reacción. Fue espontáneo, automático, casi cotidiano, como si ese nivel de cercanía ya estuviera completamente normalizado entre ellos. Algunas personas calificaron el gesto como sucio, no desde una intención negativa, sino desde una reacción instintiva y honesta, porque socialmente es algo que rompe normas muy básicas. Pero justamente por eso, el momento abrió tantas preguntas, porque ese tipo de barreras solo suelen desaparecer cuando existe una confianza extrema, una cercanía profunda y una conexión que elimina cualquier sensación de rechazo. Ese tipo de confianza suele beberse en relaciones donde la intimidad es tan natural que no se cuestiona, donde el intercambio de saliva, por ejemplo a través de un beso, no genera incomodidad ni repulsión. Y aunque este gesto no define ni confirma nada, sí deja una sensación persistente, difícil de ignorar. Lo más llamativo de todo es que ninguno de los dos pareció registrar que había ocurrido algo impactante. No hubo un cambio de energía, no hubo tensión, no hubo necesidad de justificar nada. Todo siguió fluyendo con absoluta normalidad. Y eso para muchos fue lo más revelador, porque cuando algo no genera reacción, cuando no se piensa ni se analiza, suele ser porque forma parte de una intimidad ya establecida. Una cercanía que no se cuestiona porque simplemente es. Y es en esos momentos, en esos detalles inesperados, donde la conexión entre Jungkook y Jimin se vuelve tan evidente. No porque pueda definirse con palabras claras, sino porque se siente. Es una cercanía orgánica, un cariño que no parece actuado, una química que se manifiesta incluso cuando nadie está buscando que se note. Tal vez por eso sigue despertando tantas emociones, porque no se impone, no se explica y no se anuncia. Simplemente aparece en los momentos más simples y más inesperados, dejando esa sensación constante de que entre ellos existe algo especial. Algo que va más allá de lo evidente, algo que no necesita ser nombrado para ser percibido. Y es justamente esa imposibilidad de definirlo lo que lo hace tan fascinante.